Buenas a todos. En este video vamos a abordar las herramientas de la luz en el lenguaje visual. Y para eso analizaremos el capítulo Herramientas de la luz del libro La luz en el teatro de Ellie Sirlin. La autora plantea que se puede establecer un perfil sistémico de la iluminación, estableciéndose una cantidad de herramientas que conforman las cualidades controlables de la luz. Estas son la intensidad, la posición, la distribución y forma, el tiempo-movimiento y el color. Vamos a analizar cada una de estas herramientas. La primera es la intensidad, que es la cantidad de luz o brillo que se percibe en el elemento o sujeto iluminado, analizándose la sensación provocada en el sujeto espectador. Es importante tener en cuenta el contraste relativo con el entorno y el estímulo lumínico que proviene de la fuente de luz. La intensidad puede ser controlada a partir de la potencia de la fuente lumínica o el uso de filtros y colores. Es necesario tener en cuenta algunos aspectos. Primero, la impresión subjetiva del brillo. En producciones artísticas, lo relevante es cómo se percibe la intensidad lumínica en función de lo iluminado y su contexto, y no únicamente la potencia objetiva de la fuente lumínica. Segundo, la adaptación del ojo. En producciones que involucren duración, es preciso atender a las diferencias de potencia en función del tiempo que necesita el órgano visual para adaptarse a los nuevos niveles de luminosidad. Tercero, los umbrales perceptivos. Los tránsitos rápidos entre rangos muy amplios de luminancia, así como su permanencia, provocan fatiga visual y deben ser tenidos en cuenta. Cuarto, la visibilidad y agudeza visual. La intensidad lumínica disminuye con la distancia, por lo que a medida que los elementos estén más distantes, se necesitará mayor intensidad para que el espectador los visualice. Y quinto, las sensaciones asociadas al brillo. Existen estados de ánimo asociados a los contrastes de intensidad. Por ejemplo, alto contraste está asociado a mayor dramatismo, bajo contraste está asociado a depresión, pero no es necesario generar tampoco estereotipos. La segunda herramienta de la luz es la posición. Cuando hablamos de posición nos referimos a la ubicación de la fuente de luz en relación con el objeto iluminado y el espectador, provocando sensaciones muy diversas y modificando posibles significados, dado que hace que los elementos cambien notablemente su apariencia. Entre las posiciones podemos encontrar las siguientes: frontal, contraluz, cenital, nadiral, lateral y diagonal. Vamos a analizarlas una por una. La luz frontal es la producida por una fuente de luz ubicada entre el espectador y el elemento percibido, con cierta inclinación de arriba hacia abajo. Permite la distinción de ciertos detalles, aunque aplana la imagen y se pierde profundidad espacial. La posición contraluz es la producida por una fuente lumínica ubicada detrás del elemento percibido, visualizándolo solo como una silueta, con poca información, pero con un efecto dramático. La posición cenital es producida cuando la fuente se ubica por encima del elemento iluminado de forma vertical, de arriba hacia abajo. También ofrece un efecto dramático porque proyecta ciertas sombras y distorsiona las formas. La posición nadiral es producida cuando la fuente se ubica entre el espectador y el elemento, iluminándolo de abajo hacia arriba. Las sombras proyectadas son consideradas antinaturales, dado que se oponen a la iluminación natural del sol. Se utiliza mucho como recurso expresivo. La posición lateral es la producida cuando colocamos la fuente a un costado del elemento iluminado en relación con el espectador. Generalmente, la sombra modela las formas y enfatiza las texturas, dando un gran efecto de volumen y de espacio. La posición diagonal es la producida cuando la fuente de luz se ubica de modo diagonal, habiendo múltiples posibilidades, frente al elemento y detrás de éste, funcionando como intermedio entre las posiciones frontal o contraluz y la luz lateral. Las sombras proyectadas permiten ubicar al elemento en el espacio, brindando un efecto de profundidad. Puede utilizarse en sus variantes altas, medias y bajas.
La tercera herramienta es la distribución de la luz. Con esto nos referimos a la morfología de la luz, su dirección, su tamaño, su forma, su textura y su densidad. En términos de dirección, la luz puede ser directa o indirecta. La luz directa implica que los rayos lumínicos van de la fuente al elemento iluminado, e indirecta cuando se proyecta sobre una superficie que refleja esos rayos. Además, puede focalizarse en ciertos elementos o distribuirse de manera homogénea en el espacio, irradiando en todas direcciones. Cuando hablamos de tamaño y forma, tenemos que tener en cuenta que según la fuente puede ser ovalada, rectangular, circular, y que el tamaño varía de acuerdo a la distancia o al ángulo respecto del elemento iluminado. Cuando hablamos de densidad, nos referimos a que las fuentes de luz pueden tener una distribución pareja en toda la superficie iluminada, manteniendo el mismo nivel de intensidad lumínica tanto en el centro del haz como en sus bordes, o acentuar la intensidad en su centro y gradualmente disminuirla. Cuando hablamos de textura, nos referimos a la dureza o suavidad de la luz, que se puede modificar con filtros o con el uso de pantallas. La cuarta herramienta es el tiempo y movimiento. En las producciones audiovisuales o escenográficas, la luz puede moverse o manifestarse en cierta duración. En las producciones de imagen fija, en cambio, la luz puede ser evidencia de ese movimiento o de cierto tiempo. La quinta herramienta es el color de la luz. En general se establece una clasificación a partir de la temperatura, diferenciando luces cálidas y frías. Se tiene en cuenta las fuentes de luz, se trabaja con luces de colores o con filtros, y también las características de los elementos o sujetos iluminados. Además, hay que tener en cuenta la mezcla que se provoca cuando se utilizan varias fuentes de luz con distintos colores. Estas herramientas de la luz se abordan de manera simultánea, buscando construir determinados climas lumínicos que se vinculen por asociación o contraposición con las ideas, conceptos o mensajes que las imágenes elaboran. Eso fue todo por hoy. Nos vemos en próximos videos.